Seguimos cuando quiera, Bruno. Estamos al aire de vuelta con Resonando. Y ahora en cualquier momento entra a la cabina de vuelta el compañero Saracho. Y bien, hoy estábamos leyendo un poco las noticias de la prensa internacional y el gobierno griego le dijo que no a unas medidas del rescate financiero que le había propuesto la Troika. Iba a haber un referéndum el próximo domingo 5, si no estoy mal en la fecha, es el 5 de julio, es el próximo domingo, por no o por sí, o sea, eso lo propuso el gobierno. Si el pueblo griego acepta las medidas del rescate financiero, vaya rescate, ¿no? Es un rescate que hunde al país y al pueblo griego, ¿no? Con medidas draconianas como ya venían desde antes, ¿no? Este gobierno de Alexis Tsipras, a ver, creo que lo nombré bien, ¿no? Al que vendría a ser el presidente de Grecia, estuvieron en unas negociaciones ahí con la Troika. La Troika es la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Y bien, William esto lo ha comentado en profundidad, todo el proceso de qué es lo que está pasando en Grecia. Acá tuvimos a Jerome Duval del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo y nos pidió en este programa, que está grabado también ahí en el canal de YouTube, que lo trajo la compañera Mónica Riel, a Jerome de CADTM, nos pedía que apoyemos al pueblo griego porque hay una comisión en el Parlamento que está haciendo la auditoría de la deuda para quitar de la deuda griega la deuda que es ilegítima, ilegal, fraudulenta, odiosa, que hay gran parte de esa deuda que se ha contraído para no beneficio económico del pueblo, ¿tá? Cualquier similitud con lo que ha pasado y lo que sigue pasando acá en el Uruguay no es mera coincidencia, ¿no? O sea que los acreedores internacionales, Fondo Monetario Internacional, otros grandes grupos, fondos de inversión, principalmente los bancos alemanes y los bancos franceses que han sobreendeudado Grecia para venderle armas, que son los principales proveedores de armas del ejército griego, porque el ejército griego, aparte de estar o sea, Grecia, aparte de estar en la Comunidad Económica Europea, también está en la OTAN, ¿no? Entonces evidentemente que sobreendeudándolo lo hicieron, o sea, le vendieron armas, ¿no? O sea, caminó la industria alemana, la industria griega, y bueno, y parte de los rescates financieros que ya habían estado en el otro gobierno, con medidas draconianas, ¿no? De aumento de la desocupación, represión, etcétera, etcétera, todo lo que ya muchos de los oyentes de este programa saben, digo, ¿no? Pero si quieren pasamos a detallar lo que es esos rescates financieros eran para darle dinero a los propios bancos, o sea, los propios que fundieron al país y lo sobreendeudaron. Cuando viene plata de la Troika, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea, sin ningún control parlamentario, ¿no? Porque el Parlamento Europeo está pintado al óleo, todo el Parlamento Europeo no corta ni pincha, cuchara, digo, ¿no? Ese dinero se usa para rescatar a los propios bancos privados, a la banca privada que está sobreendeudada, se inyecta liquidez, etcétera, etcétera, ¿tá? Y con una cantidad de medidas. Estaban en unas mesas de negociaciones, ahora se retiraron y dijeron, no, nosotros lo que vamos a hacer, este rescate financiero lo vamos a presentar en un referéndum el próximo 5 de julio y que el pueblo diga, no acepto las medidas de rescate financiero con todo el seteo que impone estas medidas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea, o sí acepto, ¿no? Y son dos medidas puntualmente. ¿Y qué puede ocurrir si no se acepta? ¿Qué puede ocurrir, digo? No, ya de hecho ya sabés lo que hizo lo que hizo la Troika, los acreedores. Lo que hicieron fue le cortaron la vía de liquidez. O sea, parte del rescate financiero era desembolsos al gobierno para que el gobierno fluyera, claro, tanto para pagar
sueldos, etcétera, etcétera, porque el gobierno presentó un cronograma de una forma de que sin que se perdieran puestos de trabajo ni que se impusieran las medidas hoy de la troika. Claro, entonces hasta después de las elecciones es en parte, ¿no? Pero asegura el pago de las jubilaciones, porque los bancos públicos van a abrir para pagar las jubilaciones, se va a pagar. Y y eso porque empezó a haber un rescate de dólares. Cortaron el rescate, lo que hicieron fue cortar el rescate de euros, lo cortaron para presionar. Cuando dijeron que el gobierno que lo iba a presentar al referéndum, ustedes se imaginan, porque esto es bueno hablar, ¿no? Ustedes se imaginan, que esto evidentemente el gobierno ni lo planteó, ni lo va a plantear, ni nada. El Frente Amplio Fundacional hablaba del no pago de la deuda, ¿no? Astori no sé cuántos libros hizo hablando de que no había que pagar la deuda y lo demás, ¿está? El bebé Raúl Sendía Antonacho hablaba de estatización de la banca, no pago de la deuda, reforma agraria con estatización del latifundio, reparto de tierra y una cantidad de otras medidas más, los puntitos del programa de Raúl que lo sistematizó, lo desarrolló, lo explicó y lo fundamentó, ¿no? Y que hoy en día está más vigente que nunca. Pero ustedes se imaginan, el Frente Amplio Fundacional hablaba, porque quiero llegar ahora, no a esto, hablaba de el no pago de la deuda, que la deuda era impagable, que sigue siendo impagable, que la dicotomía estaba entre pueblo y oligarquía, etcétera, etcétera. Y hoy en día se sigue pagando, se sigue cumpliendo al pie de la letra. William dijo no se están pagando los intereses porque no hay superávit fiscal primario, entonces lo que está haciéndose es una calecita. Se sigue generando más deuda. Y se sigue generando más deuda y se sigue hasta el 2050, se sigue condicionando, porque quiero hacer un símil entre qué es lo que pasa en Grecia y qué es lo que pasa con este gobierno que se autodenomina, se autoda bombo y platillo, que de izquierda, ¿no? De Frente Amplio, ¿no? Y que por hacer todos los deberes, las calificadoras de riesgo le dan buenas notas para que todo ese capital dinero que está circulando, esa masa, ese capital dinero, en parte, porque es en parte, Uruguay es una cosita chiquitita así, ¿no? Es diminuto, en parte ingrese como inversión extranjera directa, que Uruguay lo blinda por todos lados, no paga, están exonerados de todo, le das una franca de regalo, todo lo demás, ¿está? Que ahora se está retrayendo eso, o sea que no se está frenando, no están viniendo tantas inversiones como había antes, y parte va a la deuda, que salga el gobierno, lo que digo yo, usted se imagina que salga el gobierno y que diga, no, vamos a hacer un referéndum acá, vamos a llamar un referéndum, o no pagar la deuda, ¿tá? O no pagar la deuda, no aceptar, o hacerle una quita, un corte de pelo a la deuda, ¿tá? O que el pueblo elija que se siga pagando la deuda, como estamos ahora, que estamos endeudados y que hay gran parte del presupuesto en el cronograma del presupuesto nacional, ejecución de presupuesto, que hay que hacer salvedades para pagarle a los banqueros. Y dentro de esos banqueros hay banqueros internacionales, fondos de inversión y tenedores de deuda pública local, ¿no? Parte de ellas son las administradoras del fondo reprovisional, que ya deberían estar estatizadas, ¿no? Ya no tendrían que existir más, ¿no? Entonces, eso que lo que planteó el gobierno griego, acá eso es impensable, Claro, pero la pregunta mía es ¿qué ocurre en la economía griega si el referéndum da negativo, digamos? Es decir, negativo para las condiciones que impone la troika. Y se impone la troika eso es una buena pregunta, para mí eso es una buena pregunta. ¿Qué pasa? Y que lo que va a pasar, lo que va a pasar es que el gobierno le va a decir, mirá, no, acá el pueblo nos da otro espaldarazo más y nosotros te decimos que no. Sí, es evidente. Con esto no. ¿Cuáles son las consecuencias económicas de eso? Eso es lo que quiero decir. ¿Cuáles son las consecuencias económicas de eso? Y yo creo que parte de las, ¿no? Porque acá no está William, ¿no? Parte de las consecuencias económicas puede ser que le aprieten la canilla, que no le den la liquidez, lo van a tratar de estrangular un poco más, ¿no? Porque después de eso es tomar las demás medidas, o sea, es hacer lo que dijo William acá, ¿no? Ellos ya tendrían que haber tenido un plan B cuando iban a negociar, pero un plan B que ya estuviera bastante desarrollado, ¿no? De agarrar y decirle, bueno, si nos salimos del euro, tenemos la moneda nuestra ya impresa para que empiece a circular, ¿qué hacemos, Saracho? ¿Estatizamos la banca? No, porque el respaldo internacional pueden esperar lo de China y Rusia o no. Tanto como eso no sé. Está bien. Pero lo más probable es que salga negativo, digo.
parecería ser que... Y parecería ser que sí. Condiciones son... Parecería ser que las condiciones están. Digo, ¿no? Pero claro, pero los banqueros internacionales, la gran burguesía internacional, el comando de la burguesía internacional no quiere para nada hoy leí una cosita... de que se les plebiscite a ellos. No, pero hoy leí, ¿tenemos que pagar o no? Hoy leí una notita de alguien del Fondo Monetario Internacional que aconsejaba achicar un poco con las medidas que afectaban a Grecia. Y siempre te dan una de cal y una de arena, ¿viste? No, y claro. Te dan la corta y la larga, ¿viste? Sí. Te aflojan un poco la piola para después ahorcarte. Eso era, importante, por lo menos, tratar de comunicarlo, porque si bien, como decís tú, Saracho, hay un feriado bancario que empezó este lunes y va a ser hasta el lunes después del referéndum. Pero claro, la medida de la banca, ¿cuál fue la medida de la banca internacional? La banca acreedora internacional, que supuestamente iba a ser el rescate. Cuando se enteraron que había referéndum, dijeron, no, pero vamos a cortar la liquidez de dinero. Claro, el domingo que viene es 5. Sí. O sea, es una medida extorsiva, eso es lo que yo quiero llegar. Claro, son gente muy complicada, ¿no? O sea, aplican medidas extorsivas y siempre le hacen una mafia, evidentemente, una mafia internacional, una mafia burguesa internacional. Entonces, cuando no tienen a alguien que lo domina... Algunos están en la FIFA, pero no todos en la FIFA. Claro. No la FIFA es una corporación internacional. Claro. Que la dominan ellos también. Pero por favor. Y hacen negocio con ellos. Por favor. ¿No tenés ningún dato nuevo de cómo se movía el hombre acá, Figueredo? ¿Figueredo? No, lo que sé, por ser por la... involucrado en cosas grosas. Sí. Negocios inmobiliarios muy cuantiosos. Hoteles que vendían, no alquilaban, vendían piezas. Notable. Y bueno, acá también han venido, lo sabemos los dos, ¿no? Porque inclusive hay trabajadores que lo han denunciado esos hoteles, ¿no? En Colonia, Punta del Este, que han venido inversiones extranjeras, que el gobierno les ha exonerado de todo, de pagar todo. Han construido grandes hoteles 5 estrellas y no hay nadie. Y llama a la gente y dice que las habitaciones están ocupadas. O sea, los mismos personal del hotel saben que no hay nadie, o sea, que no están ni reservadas ni nada, ¿no? Entonces un poco aquello que dice que era alabado, aplanchado y a surcido invisible, ¿no? O sea, que hay también... Del gran negocio de la regasificadora, ¿sabes algo? De la regasificadora. Y la regasificadora, lo que sabemos, de la nueva matriz energética, lo que sabemos es que los otros días enfrente al World Trade Center, donde están las oficinas de OAS, que es uno de los subcontratistas, o sea, el contratista principal es una multinacional que la termina contratando Gas Sayago Sociedad Anónima, que es una empresa, una sociedad anónima privada de capitales públicos, porque el gobierno del Frente Amplio, la asociación de dos empresas públicas, de dos entes públicos como UTE y ANCAP, se juntan la UTE y se juntan ANCAP para hacer la regasificadora, y entre las dos lo que le da, queda público más público que da Saracho. Privado. Da privado. El gobierno del Frente Amplio le da privado, le da una sociedad anónima privada. Y esa sociedad anónima privada, que no tiene ningún control parlamentario, no tiene control de nada, no le tiene que rendir cuenta al Tribunal de Cuentas, a nadie, ni a Mandrake, hace un contrato multimillonario y se lo adjudica a través de quien son los asesores de todo eso, ¿no? Que son Posada, Vecino y otros estudios. Y aunque siguen ahí, le digo esto porque en parte digo esto. Siguen ahí payaseando en Punta de Sayago, pero la regasificadora no va a ser. Vamos a hablar del tema del World Trade Center, pero ¿por qué digo esto? Porque estos datos, no los genero yo, los genera el denunciante, que es el doctor Gustavo Salle, tiene una audición de mañana que lo escuchamos, ¿no? Que lo está diciendo, ¿no? Presentan a esta transnacional, y esta transnacional, que es el contratista principal, subcontrata con OAS, que es una empresa brasilera que está liquidada, técnicamente fundida, y parte de la construcción la hace mal, contrata más personal del que tiene que contratar, y no paga nada, manda a 700 trabajadores de seguro paro. Caños de un gasoducto que ya están picados. Ahí está. Y también Gas Sayago le hace un contrato directo a OAS para hacer el caño ese subterráneo, o sea, que va por... Pero ni siquiera hubo un cateo. Ahora encontraron una piedra enorme, una masa rocosa, que cuesta $30 millones hacer pomada, todo eso. No sabía. En la entrada, en lo que sería el puerto de Punta del Sayago.
No, es increíble, increíble. No, y bueno, ¿qué pasó con OAS? OAS no tiene plata para pagarle, el contratista principal, ¿cómo es que el nombre de la transnacional esta de Marubi y la otra de GNLS? GNLS. Ahí está. Yo capaz que digo mal el acrónimo, digo, ¿no? Acordarse un poco de memoria. A veces que uno no se quiere acordar, te acordás de Frank y todo eso. Pero es toda la misma cosa. Bueno, y otro más, digo, que dice que sale y que pagan las indemnizaciones de los trabajadores, que el Zunca le hace una negociación en el Ministerio de Trabajo, que son trabajadores directos de OAS, ¿no? Pero no alcanzó la plata para todo, ¿no? El gerente general dijo que estaba en contra, después no alcanzó la plata para todo, entonces hay 180 trabajadores y algunos de ellos se encadenaron enfrente en la parte baja del World Trade Center para poder cobrar los haberes. Pero se quedaron sin trabajo también. Se quedaron sin trabajo. Claro. Entonces es algo que es totalmente inconveniente desde el punto de vista económico. William lo demostró con una certeza científica, con los números, ¿no? Con los números que no quiere abrir el gobierno. Él investigó que evidentemente que en realidad está sobreinflado el valor, por decirlo, ¿no? Y de que, bueno, económicamente no es necesario tener esa regasificadora. Es como un Pluna con Ligay 100 veces inflado. Ahora vos te das cuenta que sin hacer analogías ilógicas, este sistema funciona a base del secretismo, o sea, a base de cagarnos a mentiras. Un poco las palabras, perdón, ¿no? Defecarnos. No sabía. Perdón. A base de mentiras. Si logran que no sepamos absolutamente nada de la manera que nos están embromando. Claro, de uno que sea ignorante, ¿no? Claro. La población sea ignorante. No, pero además con amparos legales, ¿no? Se te miente, se te esconde la información. Sí, hay toda una ingeniería jurídica. Y vos te enterás cuando Pruna, el avión de Pruna te cayó. Claro. ¿Entendés? Sí. Y en este caso, lo de Pruna va a quedar chiquitito al lado del negociado de la regasificadora. Totalmente. Tenemos un mensajecito más acá de otro oyente que dice: ¿será que Grecia se apoya en el nuevo banco de inversión creado por China y otros países? Bueno, eso también le agradecemos al oyente el mensaje. Eso también lo habló William. Y verdaderamente yo no tengo, Saracho me preguntó a mí, yo no tengo los datos como para poder tener una opinión formada al respecto de eso, digo, ¿no? Porque si se apoya, igual los otros bancos van a querer tener algún lucro de algo, digo, ¿no? El dinero se usa en el capitalismo como una mercancía en el cual se comparan y se contrastan las demás mercancías, ¿no? Y bueno, y que sea un acreedor o otro, el tema es complejo, digo, ¿no? No sabemos ese tema, esperamos que William venga y que él es un gran investigador y conocedor del tema y que lo dilucide para la audiencia. Con la pregunta de Saracho arriba de la mesa, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar. Mi pregunta en realidad supone la firme sospecha de que, escúchame, algún reculadero tiene que tener necesariamente el gobierno griego. Sí, yo lo que creo que lo que aparte de ganar dignidad al pueblo, ¿no? Y que va a salir más a la calle y va a decir, no, mirá que somos el 75, el 80% le dijimos que no, ¿está? Entonces en ese no, con marchas, movilizaciones, apoyo justamente para descontar del stock de deuda toda esta deuda odiosa y legítima, que lo mismo tendríamos que estar haciendo nosotros acá, ahora tendríamos que estar haciendo, ¿no? Ahora, y frente a todo lo que está sucediendo en el país, ¿no? Además, lo que pueda salir del plebiscito no supone ninguna caída de la burguesía griega y sus amigotes. No, de eso no. Es decir, el Estado griego no va a recuperar nada de lo que ya le han robado, digo. No, yo lo único que pienso es que si no hay un traspaso de dinero del gobierno para rescatar a los bancos privados, ¿no? A los amigos de los propios banqueros que se fundieron y que quieren más plata, pero que quede endeudado el gobierno griego y a su vez el pueblo griego, lo que puede ser es que digan, bueno, cerramos el banco, no tenemos más plata, ¿tá? Y que se retiren esos bancos privados, ¿no? Sí. Pienso, digo, ¿no? Que podría llegar a apretarlo más, igual van a tratar de apretarlo más económicamente porque quieren que hayan pueblos de rodillas, digo, ¿no? Claro. No les sirve la solución, por ejemplo, que planteó Islandia, que dijo, no, toda esta deuda
con todos estos estafadores, no la vamos a pagar. El pueblo islandés tomó otras medidas radicales, no se fue el capitalismo, ojo, no se fue el capitalismo. Metió en cana, pero lo procesó vaqueros. Islandia sí lo hizo. Claro. Que de eso no quieren hablar, los grandes medios de comunicación de eso no quieren hablar. No, claro. No quieren hablar. Acá cuando estuvo Jerome también habló de los más de 3.000 millones de dólares que el gobierno ecuatoriano hizo la auditoría de la deuda y hizo una quita. Y eso tampoco, son malos ejemplos. No quieren que los pueblos tomen malos ejemplos, claro, para nada, ¿no? Claro. Y bien, otra cosa que por lo menos a mí me preocupa bastante son problemas que hay en distintas fábricas, ¿no? Hoy estábamos escuchando al ministro, no solo las textiles, sino industrias grandes, por ejemplo los lácteos tienen un gran problema, ¿no? La industria láctea, no solo cerró Ecolab, Parmalat, que dejó 400 trabajadores en la calle, el grupo de Gloria, que es un grupo peruano, que son los dueños, los capitalistas de eso, ¿no? Sí. Pero aparte dejó no solo obreros de la planta, o sea, hay de todo, hay gente que está altamente cualificada, que son ingenieros, departamento microbiológico, o sea, tienen de todo, ¿no? Porque es una fábrica que tiene 400 operarios, hay de todo, ¿no? Entonces, no solamente esa fábrica que quedó totalmente inmovilizada y con los trabajadores sin trabajo, en el seguro de paro, sino también los otros trabajadores, son 170 trabajadores de San José, que no me quiero olvidar, que son se llama, los capitales norteamericanos de esa empresa, Schreiber Food se llama, creo que lo pronuncié bien. Esa es la otra gran factoría, la otra fábrica de leche, de subproductos de leche, quesos y lo demás, ¿no? Que estaba procesando 40.000 litros de leche por día, ¿no? O sea, que le compraba a los tamberos 40.000 litros de leche por día. Otro tanto compraba Parmalat, y bueno, y deja 170 trabajadores más, o sea que son entre las dos más de 570 trabajadores, ¿tá? Que los deja sin trabajo. ¿Cuál es lo que aducen estos capitales que entraron también como inversión extranjera, ¿no? Que hay un freno en los que les compran a ellos internacionalmente, ¿no? Aparte de la caída de los precios, hay un freno porque el principal destino de las exportaciones de quesos y de otros subproductos de la leche es Venezuela, ¿no? Entonces dice que tenían un atraso con ello y que bueno, que no es tan fácil en Venezuela colocarlo, pese a que hubo un fideicomiso específico que fue el Fondo Bolívar Artigas, que lo inauguró Chávez por el intercambio de petróleo, que eso siguió adelante, ¿tá? Pese a todo eso, los señoritos se retiran, ¿tá? Y el gobierno con lo único que se queda es con una quejita, porque no tiene, es totalmente inoperante, no tiene ninguna forma de solucionar este problema, este inconveniente. Entonces están los conocimientos, está la fábrica, y bueno, y yo pensando un poco, ¿no? Desde el punto de vista de los trabajadores y del pueblo, que un gobierno con algo de dignidad, ¿qué debería ser? Debería ser como están esperando, porque lo espera también el secretario ejecutivo PCNT, espera lo mismo que el gobierno, que venga un capital inversor, ¿no? Extranjero, y que se haga cargo de eso, o que cambien las circunstancias internacionales, o que se hable con Cancillería, con Venezuela, a ver si nos compran algo de lácteo para reactivar la industria. Pero claro, ¿cuál es el tema? Las plantas están en manos de estos dos grupos, uno estadounidense en San José y el otro peruano, de capitales internacionales. No recuerdo que el ministro decía los otros días de que existe la posibilidad de que el Estado uruguayo pueda hacerse cargo de toda esa infraestructura que quedaría. Sí, pero siguen esperando y la gente no puede esperar de por vida. O sea, la solución es la estatización. O sea, es la. Lo que pasa es que en realidad, toda la realidad está demostrando que el modelo neoliberal, la ultranza, como se ha venido y se sigue aplicando acá, no es ninguna solución para el pueblo ni para los trabajadores. Ya hace agua, evidentemente. Pero además, yo aprovecho para meter una cortita, la impunidad total que hay en pequeñas patronales de cosas que no tienen la trascendencia de todo que tiene todo esto que vos mencionabas. Te cuento un caso. Roldós en el mercado del puerto. 20 empleados. Sistemáticamente manoseo total de muchachos muy jóvenes, yo qué sé, suspensiones de 3-4 días porque se le ocurrió a uno de los dueños. El viernes pasado suspendieron a una muchacha porque un cliente les preguntó:
¿ustedes ya cobraron el aguinaldo? Y la muchacha dijo, no, porque no lo habían cobrado. Claro. Al día de hoy no lo habían cobrado. Y es el reino de no pasa nada. Reino de la impunidad. Totalmente, sí, sí. Totalmente. Y bueno, eso pasa acá, digo, ¿no? Con capitales ya sean criollos, y bueno, y con estos grandes capitales que tienen protección de inversiones. Y en honor a la verdad, permitirle, sí. Yo no soy ni feminista ni profeminista, pero en honor a la verdad, sí. De los 20 que son, las que batallan ahí por lo menos, son las mujeres. Son las mujeres. Los varones, con el verso de que tienen que cuidar su fuente de trabajo, toleran cualquier cosa. Mirá. Es muy importante eso, que lo sepa la audiencia de Resonando, y que bueno, nosotros ya habíamos tomado conocimiento, digo, a través de tus gráficos, Saracho, que también circulan por las redes sociales, digo, ¿no? Con esta denuncia. Pero digo, volviendo un poco tanto a Parmalat, a Ecolat, sí, ¿no? En Nueva Helvecia, con los 400 trabajadores desocupados, y en San José de esta empresa norteamericana que trabaja haciendo sus productos de leche y exportándolos, y algo también en el mercado nacional, trabajaba Ecolat también, ¿no? Tenía participación en el mercado nacional con sus distintas líneas de productos. Bueno, deciden cerrar la planta y no hay ninguna solución para los trabajadores. Entonces la solución es esa, la solución es la estatización, que el Estado, que es uno de los principales compradores de leche, productos de queso, lo demás, que evidentemente que diga, no, mirá, vamos a comprarle lo que está produciendo estas dos fábricas, se van a mantener, un minuto tenemos, se van a mantener los puestos de trabajo, y bueno, y hablar de tú a tú con el gobierno venezolano para ya sea canjearla por petróleo o por lo que sea, y seguir pagando los sueldos, porque los sueldos los paga con dinero uruguayo el Estado, ¿está? Con dinero uruguayo lo paga, no lo paga con todo. Claro. No sé si querés decir algo más, Saracho, y nos vemos el lunes que viene. Si querés transmitir alguna información o algo estos días. No, de pronto, por lo menos un cachito, los compañeros, si se agrava este tema de Dominicana, decirle a los compañeros. Decirle a los compañeros para el próximo lunes, entonces. Claro. Sí. Bueno, sí, están invitados. Bueno. Estamos. Bueno, muchas gracias, Bruno. Gracias. Saludos a la audiencia de Resonando. Disculpen el abrupto. Aunque según